Ok, pues buenos días a todos. Bienvenidos. Yo soy Jerry Roth, el presidente de la UIA. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Quiero decir esta mañana porque aquí en San Francisco son las 7 de la mañana. Yo sé que la hora cambia según su país. Pero gracias a todo el mundo por estar aquí. Gracias a nuestros ponentes que van a hablar hoy sobre el arbitraje de construcción, el contexto de construcción. Como ustedes saben, a LUIA hemos seguido muy activas durante este periodo extraño de COVID-19. Tenemos nuestros webinars, tenemos podcasts, tenemos videos, tenemos muchas cosas que no hemos hecho antes y vamos a continuar con esto durante los meses que vienen. Pero vamos a comenzar hoy con nuestro organizador Álvaro López de Argumedo. Y Álvaro, gracias por estar aquí y gracias a todo el mundo. Muchas gracias, Jerome. Es un placer poder participar como moderador en esta sesión del Comité de Arbitraje Internacional. Voy a introducir brevemente la sesión y a los panelistas para dar luego lugar al diálogo. Bueno, lo primero que quería decir es que la pandemia del COVID-19 ha producido, como todos sabemos, un efecto global y afecta a todos los sectores de la economía. Pero donde tiene una incidencia particularmente intensa es en el sector de la construcción, donde se están planteando ya numerosos conflictos. Conflictos con obras paralizadas, con time plannings que no se pueden cumplir, con costes indirectos que se disparan, con pérdidas de productividad, con ejecuciones de garantías y otros muchos más que vamos a analizar aquí. Y lo vamos a hacer con tres ponentes extraordinarios que voy a presentar brevemente. Contamos con Maribel Rodríguez Vargas. Maribel es gerente de litigación y arbitraje en Acciona, que como ustedes saben es una de las mayores constructoras del mundo, con proyectos en todo el mundo, en Australia, en Latinoamérica, por supuesto en España, en Estados Unidos y en muchos otros países. Maribel trabajó durante 14 años en Cuatro Casas y ha participado en arbitrajes internacionales de toda índole, ante el CIADI, ante la ICC, ante la Stockholm Chamber of Arbitration, ante UNCITRAL, y ha sido copresidente del grupo menos 40 del Club Español del Arbitraje. Contamos también con Stephen Hammond. Steve ha sido, o es, mejor dicho, presidente honorario de la UIA. Actúa fundamentalmente como árbitro, pero también como counsel ante las principales cortes de arbitraje del mundo, la CCI, CIADI, CIAC, la AAA, tanto en inglés, en español como en francés. Y me ha gustado mucho una frase que aparece en su CV, que dice: invierte todo el tiempo que sea necesario para que las cosas no tengan el más mínimo error, que es a lo que yo creo que aspiramos todos los abogados. Estoy seguro que nos aportará magníficamente su visión desde el mundo o desde la posición de árbitro. Y contamos también con Eduardo Carmignani. Eduardo es un muy prestigioso abogado ecuatoriano, fundador de Carmignani Pérez Abogados y socio desde el año 1997. Ha participado en la comisión que preparó el proyecto de ley de arbitraje y mediación en Ecuador. Es profesor en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Universidad de San Francisco de Quito. Ha sido miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y es miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI y tiene numerosísimas publicaciones. Por tanto, yo creo que contamos con extraordinarios ponentes y sin más dilación, para no consumir el tiempo, vamos a comenzar y quería dar en primer lugar la palabra a Maribel Rodríguez
para que desde dentro, desde el sector de la construcción, nos explicara de manera global cuáles son los principales problemas a los que se están enfrentando en la actualidad. Maribel, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y en primer lugar, muchas gracias por la amable presentación, por la oportunidad de poder estar con todos ustedes, con los asistentes y por supuesto, con mis copanelistas. Pues fijaos, yo efectivamente voy a intentar ofrecer dentro de la diversidad que hay, una cierta panorámica de la casuística, de las cuestiones concretas a las que está dando lugar toda esta cuestión del COVID y tras enunciarlas pasaré también a intentar aterrizarlas en lo que puedan ser marcos conceptuales jurídicos o contractuales para abordar estas situaciones, ¿no? Pues fijaos, el COVID, como intuitivamente habréis podido ya comprobar, pues está dando lugar a la ralentización del ritmo de las obras. Se cuenta con menos personal del contratista o de los subcontratistas, bien sea por enfermedad o por restricciones de movimiento e imposición de nuevas pautas de ejecución, de sistemática de ejecución en las obras, pues como sabéis, seguridades adicionales, distanciamiento, adecuación de las oficinas, métodos constructivos a veces distintos, etcétera. Por otra parte, también ha ocurrido que ha habido cierto cierre de fronteras, ¿no? Entonces, esto, pues lógicamente, tiene un impacto en las cadenas de suministro e incluso en la contratación de trabajadores en obras, bueno, pues de toda índole. Las restricciones y los nuevos requisitos que se imponen a la forma de trabajar, no solo ya en las obras, sino también en lo que es la fabricación de componentes para esas obras, tiene también un efecto en las cadenas de suministro que pueden quedar interrumpidas o dificultadas. Por otra parte, también se pueden ver la ralentización de trámites, la ralentización, incluso suspensión, de los trámites de autorizaciones y permisos que son necesarios para desarrollar la actividad constructiva, pues léase de licencias de actividad o de licencias o permisos para poder operar sobre el terreno. ¿Qué más cuestiones? Pues la restricción, cierre o denegación de acceso al emplazamiento donde tienen lugar las obras. Otras situaciones a las que están expuestas las obras es a continuos check-ups, inspecciones, revisiones, bien sea por parte de las autoridades o por parte del promotor, que esté lógicamente cumpliendo pues, con obligaciones digamos, impuestas desde el punto de vista gubernamental. Todo esto puede dar lugar a una cierta imposibilidad de continuación de las obras si no se disponen además de los nuevos medios, digamos, organizativos, señalización, amplitud de accesos, acondicionamientos, etcétera. Y esto se traduce en la dificultad de avance de la obra, a veces llegando a la imposibilidad de continuarla por un tiempo. Quería añadir también que a veces toda esta situación del COVID puede dar lugar a una lentitud en la toma de decisiones por parte del promotor, bien pues porque está trabajando también de forma remota o por una dificultad a veces de coordinación, puesto que las personas no pueden estar presentes en la obra. Entonces, todo esto al final se traduce en retraso en el programa de las obras y las fechas previstas de entrega, en costes adicionales de prolongación para los contratistas, en pérdida de productividad para los contratistas y subcontratistas. Está también la cuestión de las potenciales penalidades por entrega tardía, penalidades por retraso, y las potenciales propuestas de aceleración por parte del promotor una vez que se solucionan las circunstancias que pueden impedir avanzar la actividad.
Esto, digamos, un poco pretende ser una descripción, quizás haya más supuestos, pero pretende ser una descripción de, bueno, pues de la casuística que uno se puede encontrar en la industria. Si tratamos de ver cómo puede aterrizarse esto en marcos contractuales, pues está muy en boga de todos y está mencionado muchas veces, pues por ejemplo, las cláusulas de fuerza mayor o las provisiones de fuerza mayor que puede haber en las legislaciones aplicables, en la ley aplicable al contrato. Mi enfoque un poco al abordar esto ha sido un enfoque mirando el panorama internacional. Entonces, pues bueno, me quiero referir un poco más a los modelos que están más extendidos, que son los modelos un poco de corte FIDIC, que han servido también pues, para, digamos, ha servido de modelo para la adaptación y utilización en muchos otros contextos. Bueno, pues como sabemos todos, pues la fuerza mayor pues tiene que ser imprevisible, no tiene, digamos, tiene que haber sido, tiene que impedir el cumplimiento de una obligación, estar fuera del ámbito del control de las partes y no poder ser razonablemente superada ni evitada. Yo creo que luego vamos a hablar un poquito más de los supuestos de fuerza mayor, pero sin perjuicio de que los contratos pueden estar o pueden no estar recogidas de forma específica en listas no exhaustivas de casos de fuerza mayor, pues bueno, puede haber un cierto consenso acerca de que las situaciones derivadas del COVID, algunas de ellas, pueden, tal como pandemias, porque esto es una pandemia, pueden llegar a considerarse fuerza mayor. Como sabemos, la fuerza mayor pues, daría lugar fundamentalmente a una dispensa en el cumplimiento de las obligaciones que se identifiquen como impedidas o afectadas y bueno, la cuestión de si da lugar a una compensación económica va a depender de cómo lo tengamos previsto en el contrato. En los contratos FIDIC hay una serie de supuestos en los que sí, pero no se contempla de forma específica. Luego también podemos tener el marco contractual de la llamada excesiva onerosidad o hardship en los contratos de corte anglosajón, que bueno, tiene también su regulación contractual o por la ley aplicable al contrato. Otro marco conceptual en el que podemos incardinar las situaciones a las que está dando lugar el COVID es viéndolo desde la perspectiva de cambios de legislación. Por ejemplo, las acciones gubernamentales, la normativa que se está adoptando, bien para restringir o acotar la actividad durante un periodo determinado. Incluso el cese de actividad considerada no esencial en periodos específicos, las restricciones a la movilidad, las nuevas medidas y requerimientos que se están imponiendo para el desarrollo de la actividad, que además pues, se imponen prácticamente de un día para otro. Todo esto lógicamente, pues que es imprevisible o es imprevisible para obras que ya estaban en funcionamiento, pues puede dar lugar o puede ser auscultado bajo el prisma de cambios de legislación. Que si tienen una regulación específica en el contrato, los cambios de legislación, pues pueden dar lugar a mayor plazo o a compensación económica. Otro prisma bajo el que mirar estas situaciones puede ser el de las modificaciones del contrato, las órdenes de cambio o variations en la terminología anglosajona, que pueden derivar pues, de instrucciones del director de las obras para realizar la actividad, la ejecución de la obra de una forma distinta para acomodarse a los nuevos requerimientos. Pueden ser también reacciones del promotor, etcétera, y necesidades de las obras de ser acometidas en una forma distinta. Por lo tanto, pueden ser un cambio de alcance al contrato. Otros marcos conceptuales que podemos encontrar en los contratos, pues bueno, pues pueden ser provisiones contractuales específicas que precisamente aborden lo que
puede llegar a ocurrir, las consecuencias en casos de una imprevisible interrupción de la cadena de suministros o escasez de la misma, suministros o de trabajadores. También nos encontramos cláusulas a veces que regulan los retrasos irrazonables e imprevisibles por parte de las autoridades en tramitación de autorizaciones, permisos, etcétera. Esto puede dar lugar también a derechos a extensiones de plazo. De forma quizás también adicional nos podemos encontrar en los contratos regulaciones bastante intuitivas acerca de retrasos, impedimentos o prohibiciones atribuibles al promotor y que tienen un efecto en los contratistas. Pues, por ejemplo, como comentábamos, el actitud del promotor o del director de la obra en adopción de decisiones, continuos check-ups, cierre preventivo no necesario, cierre de las obras, etcétera. Estos serían un poco los marcos contractuales en los que nos podríamos mover sin perjuicio de otros que podamos comentar y que seguro que se le ocurren a los copanelistas, a Álvaro y a la audiencia. Muchas gracias, Maribel. Vamos ahora a distribuir la siguiente parte en preguntas para discutir o para explicar entre los ponentes, tanto de fondo como de carácter procesal. Y la primera pregunta de fondo, me gustaría que respondieras tú, Maribel, por favor. Has hablado muy correctamente de supuestos de fuerza mayor y ahí hay unos requisitos o unas exigencias de notificación. ¿Nos podrías decir cómo a tu juicio debería tratarse esta notificación de la fuerza mayor? Es decir, ¿en qué momento ha de hacerse y qué debe contener la notificación? Si, por favor, pudieras abordarlo, te lo agradecería mucho. Sí, gracias, Álvaro. Pues partiendo de la base que los contratos de una cierta importancia, ¿no? o tamaño, y los de obras suelen serlo, normalmente tenemos una regulación específica, tenemos que irnos al contrato. Y los contratos normalmente suelen contemplar un plazo específico para notificar una causa de fuerza mayor a partir del momento en el que razonablemente pudo conocerse la existencia de esta causa. Entonces, en cuanto a la notificación, pues va a tener que hacerse dentro de ese plazo. Por ejemplo, en los contratos FIDIC el plazo es de 14 días, 2 semanas. En la notificación hay que identificar bien la cláusula que se está invocando, la cláusula de fuerza mayor. En la edición del 99, la nueva edición lo llaman eventos excepcionales, ¿no? Para no preconstituir que sea fuerza mayor o no según las legislaciones. Pero vamos, el plazo de 14 días es uno que se maneja de forma internacional bastante regularmente. Hay que identificar la cláusula y muy importante que identificar las obligaciones cuyo cumplimiento se ven impedidas. Esta es la cuestión esencial. Como lógicamente el entender cuáles son los efectos de la fuerza mayor puede ser difícil en un plazo de 14 días, pues se da lógicamente también una posibilidad para ir adaptando y actualizando el efecto de la fuerza mayor en periodos sucesivos. Y los contratos pues suelen regular esto también, ¿no? Pues regulan cada 28 días un cierto update regular, etcétera. De manera que lo que vienes a decir, Maribel, es que habría que ir, digamos, actualizando esa notificación cada 28 días. Esa sería la cautela que habría que tomar. Sí. Bien. También en materia de cuestiones de fondo, te agradecería, Maribel, si nos puedes indicar cómo, a tu juicio, deben tratarse las extensiones de plazo por los retrasos provocados por el COVID y por la regulación aplicable, porque, claro, lo que entiendo es que aunque pares 15 días, eso puede dar lugar a una distorsión del planeamiento de más de 15 días. Hay que reiniciar, volver a dar el ritmo que se mantenía. Me gustaría saber tu parecer, Álvaro. Sí, pues dices bien, Álvaro, porque
un parón de 15 días no necesariamente quiere decir que el efecto en el programa sea de 15 días, puede ser lo de menos o puede ser lo de más. Esto, digamos, tiene toda una ciencia detrás, que es la ciencia de, bueno, pues de los programas de obra, ¿no? Y bueno, como sabemos, el concepto de retraso es aquello que impacta el programa de las obras de forma tal que retrasa el momento de terminación de las obras, de completar las obras. Esto no quiere decir que un efecto de fuerza mayor pues pueda tener otro tipo de efectos también en digamos, posteriormente en el programa de las obras, como puede ser una cierta pérdida de productividad, etcétera. Evidentemente, en situaciones de fuerza mayor, lo que ocurre es que estamos impedidos de realizar una serie de actividades y obligaciones. Normalmente se dará lugar a una suspensión, digamos, en un tiempo de la obligación de continuar con al menos una parte de las obras. Y bueno, la forma de abordar esto en cuanto a traducir en número de días, pues tiene toda una ciencia detrás que los programadores se encargan de valorar exactamente cuál es este efecto. Lo que es indudable también es que cuando termina la fuerza mayor, cuando termina la causa de la fuerza mayor, no quiere decir que al día siguiente ya podamos estar en la obra con todos los elementos para poder empezar ese mismo día. Evidentemente, precisamente porque la fuerza mayor requiere también que las partes lleven a cabo un deber de mitigación de los daños, lógicamente eso va a conllevar una necesidad de adaptación en cuanto a poder volver a la actividad y al trabajo con respecto al momento en el que se termina o deja de desplegar sus efectos la causa que da lugar a la imposibilidad de llevar a cabo la obligación. Perfecto. Ya, Maribel, la última de las preguntas. Has mencionado las cadenas de suministro como están ocurriendo en la construcción y supongo que también hay subcontratistas o bien no pueden acudir a la obra o bien acuden con una fuerza productiva mucho más reducida. A tu juicio, ¿cuál sería el tratamiento adecuado que habría que darle desde el punto de vista jurídico a estas situaciones? Sí, me parece que hemos perdido a Maribel. Estamos. Perdón. Es que soy muy cautelosa de poner el mute para que no haya pues ecos, etcétera. En las rupturas de cadenas de suministro, pues hay provisiones específicas en los contratos que precisamente contemplan estas situaciones. En CIDIC, por ejemplo, se contempla específicamente la cláusula 8.4d la escasez en la disponibilidad de personal o de bienes que puedan estar causadas se menciona específicamente por pandemias o por actuaciones gubernamentales. Entonces, si tenemos este tipo de provisiones en los contratos, pues se hace es más sencillo plantear una argumentación en este sentido para obtener pues una extensión de plazo. El tema de las compensaciones económicas, pues ya va a ser un poco más sui generis y dependiendo de si los contratos pues lo contemplan o no como tal. Entonces, bueno, pues esta es más o menos la cuestión. Hay una cosa que sí que quiero añadir en este sentido y es que una forma de objetivizar si verdaderamente y de probar si se dan esta escasez o esta ruptura es, pues del punto de vista, digamos, de probarlo a la contraparte a la que le estamos pidiendo esa extensión de plazo, etcétera, es, pues haber hecho una razonable búsqueda de métodos alternativos.
¿no? Y bueno, pues esta es una forma de objetivizar y de probar esta ruptura o interrupción de las cadenas de suministro. Perfecto. Bien, pues seguimos con las cuestiones de fondo y me gustaría ahora preguntarle a Eduardo si crees, en tu opinión, que la paralización de la obra por la situación que estamos viviendo podría llegar a permitir la resolución del contrato. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Álvaro, por la invitación. A ver, pongamos las cosas primero en contexto. Independientemente de que, como ya ustedes han anticipado, esta es una cuestión que hay que analizar caso a caso, porque depende de lo que se haya pactado en los contratos. Y en materia de construcción suele haber, sobre todo en obras complejas, pues suele haber pactos muy específicos. Dejando a un lado lo que puede haberse pactado en los contratos, voy a tratar de hacer un concepto general por fuera de los contratos, por fuera de los pactos específicos. La respuesta, en principio, es que si la fuerza mayor es una causa eximente de responsabilidad por el incumplimiento, no pudiera el dueño de la obra usar el incumplimiento o el retraso como causa para dar por terminado el contrato. En líneas generales. Es decir, la fuerza mayor opera como una causa de exención de responsabilidad del contratista. Ahora, eso pues en líneas generales, pero aquí va a haber una serie de disputas y de análisis caso a caso en materia de causalidad. Es decir, ¿fue el retraso en verdad causado por lo que se alega es la fuerza mayor? Y además, ¿cuál es la causa de fuerza mayor? ¿Es la causa de fuerza mayor la pandemia? ¿O la causa de fuerza mayor es la orden de las autoridades en los diversos países que impuso las restricciones que a nivel casuístico ha detallado Maribel? Y son esas órdenes de las autoridades en los diversos países. Si son esas órdenes de las autoridades las que han generado unas restricciones, hay que analizar si esas órdenes en concreto tienen una relación causal directa con los retrasos, porque no es cuestión tampoco de alegar fuerza mayor por fuerza mayor, sino que aquí hay que ir a un detalle concreto y específico, de un análisis concreto y específico de los hechos, ¿no? Entonces, todo esto va a generar, como tú anticipas en la pregunta, Álvaro, una serie de disputas que no se pueden resolver con una teoría general, sino que tienen que ser materia de análisis caso a caso respecto de cada relación contractual, en donde también va a haber muchísima tela que cortar en materia de si hubo mitigación o no mitigación, si se hicieron o no los esfuerzos comercialmente razonables para buscar mitigar el impacto de las órdenes de la autoridad, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, si el contratista lograse superar todas estas barreras, en principio, operaría la fuerza mayor como causa eximente de incumplimiento. Sin embargo, y con esto termino para aprovechar el tiempo, hay legislaciones como la ecuatoriana que permite al Estado, en casos de fuerza mayor, si el contratista no acepta dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato,
permite que el Estado lo dé por terminado unilateralmente. Es decir, presentado un evento de fuerza mayor, el Estado le puede proponer al contratista terminar el contrato de mutuo acuerdo. Y si el contratista se niega a terminarlo de mutuo acuerdo, la ley de contratación pública permite expresamente que el Estado lo dé por terminado unilateralmente, claro, sin las consecuencias indemnizatorias normales de una terminación unilateral. Sencillamente, la única consecuencia es que hay que liquidar el anticipo que se hubiese devengado y la parte no devengada del contratista tendría que dar. Creo que con eso te he contestado. Totalmente. Sí, quizás yo creo además que aquí hay que atender también a la idea del principio de conservación contractual, ¿no? Eduardo, ¿no? Es decir, creo que la resolución será siempre el último remedio, ¿no? Y cuando no quede otra posibilidad, entiendo, ¿no? Bien, te quería preguntar también, Eduardo, hemos hablado de la extensión de plazo por los retrasos ocasionados. Maribel ha hablado de ello, pero en concreto, ¿qué plazo adicional crees que debería concederse al contratista? Bueno, el plazo razonable, el plazo comercialmente razonable que derive del caso concreto y del retraso. Porque como Maribel bien explicó, un retraso de 15 días por fuerza mayor no necesariamente equivale a que para reemplazarlo se requiera 15 días nada más. Es decir, el retraso de 15 días no necesariamente se cura con otros 15 días, sino que hay que buscar una fórmula comercialmente razonable, ¿no?, de negociación para restablecer el equilibrio contractual. Y nuevamente, depende. Y aquí un concepto general, Álvaro. Tú decías en la introducción de la conversación que estamos viviendo una situación que ninguno de nosotros ha vivido antes. Y esa es la realidad. Porque estamos en una crisis global que además afecta a todos los sectores de la economía. Y aquí no hay soluciones que se hayan puesto en práctica antes. Es decir, aquí tenemos sencillamente que reinventar las fórmulas legales. Claro, esto va a generar mucha disputa y la labor de los tribunales arbitrales y de los tribunales del comercio va a ser ardua, pero aquí vamos a tener que reinventar las fórmulas legales. Perfecto. Y hablando también de plazos, se está planteando, y Maribel lo ha apuntado, trabajos de aceleración, es decir, que el dueño de la obra diga, bien, entiendo que ha habido un retraso, no es imputable a ninguna de las partes, pero yo quiero, porque necesito, pues no sé, abrir un hotel en determinada fecha para llegar a la temporada de verano, si es que vamos a tener temporada de verano, que está por ver, ¿no? Bien, ¿crees que está dentro de las facultades del dueño de la obra exigir estos trabajos de aceleración y en tal caso, cómo se podría sufragar el coste o a quién correspondería sufragar este coste? Hay una regla antigua en el Código Civil ecuatoriano que deriva del chileno, ¿no? Y es que cuando circunstancias desconocidas generan un aumento de costos no previstos, el constructor tiene derecho a que se aumente el precio único que se haya establecido por la obra. Y esa regla, que si bien no es prevista para el caso concreto que tú preguntas, sí establece una guía en materia de interpretación de buena fe del contrato. Es decir, ante circunstancias imprevistas como esta, en el deber de las partes de ejecutar de buena fe los contratos y en el deber de buena fe de mitigar los daños de lado y lado, ¿no? Si bien no hay un derecho concreto del dueño de la obra de exigir una aceleración, ¿verdad?, sí pareciera que no pudiera el constructor negarse irrazonablemente a acelerar
exigiendo obviamente un aumento del precio o una compensación de los costos mayores. Muchas gracias, Eduardo. Pues pasamos ahora a la segunda o tercera parte, según se mire, de este webinar y vamos a abordar cuestiones procesales. Y quería abordarlas con Steve. Steve, quería en primer lugar preguntarte por las audiencias virtuales. Muchas vistas en arbitrajes de construcción y no de construcción se están celebrando ya de manera virtual. Y te quería preguntar en primer lugar si crees que esta tendencia se va a mantener, se va a incrementar o qué va a ocurrir con ello. Gracias, Steve. Gracias, Álvaro, y buenos días a todos. Siempre me alegra mucho participar en eventos de los hispanoparlantes de la UIA, porque es efectivamente un motor imprescindible de la asociación. Bueno, pues efectivamente creo que las audiencias virtuales es un aspecto que claramente va a incrementar con eso del virus. Yo quisiera plantear el problema tal vez en una manera más amplia, porque creo que es solamente un aspecto de una serie de nuevos abordos que vamos a ver. En fin, para mí la clave es que es cierto que con el crisis las cosas van a cambiar, incluso en cuanto a las audiencias virtuales, pero creo que es muy importante decir que había ya en curso desde unos años o más que unos años una serie de críticas, una serie de estudios, una serie de iniciativas para mejorar el proceso de arbitraje internacional. Y creo que como en otros aspectos, como el medio ambiente, el crisis del COVID-19 va a acelerar lo que había ya en curso, una serie de cambios. Entonces, para darle una idea, yo creo que es no solamente, claro, las partes como la acción están muy implicados por los cambios y los árbitros tienen que tomar en cuenta todo lo que está pasando. Pero había también otros stakeholders que han reaccionado muy rápido, de forma muy rápida en frente de crisis. Por eso quería señalar para nuestros participantes una serie de documentos básicos que podrían interesar a ellos para mejor poner esos comentarios en un contexto más amplio. Por ejemplo, las instituciones arbitrales han todos conjunto publicado una declaración de que están abiertos, están insistiendo que el arbitraje va a responder de una forma flexible, eficiente y justa al crisis. Todos, incluso no solamente la CCI, el CIA, pero el Stockholm Chamber, todos estaban adentro ya desde el principio del crisis. Algunos, como la CCI, han puesto ya en el dominio público sugerencias muy prácticas, como esta nota, this ICC Guidance Note on Possible Measures, que trata toda una serie, incluso claro, las audiencias virtuales, cómo se puede abordar el problema de una forma práctica. Y este documento para mí es básico para entender cómo va a responder el proceso del arbitraje internacional al crisis. Hay otros como CPR en Estados Unidos, que estaba formado por los 500 empresas más importantes del país para promover la resolución de conflictos alternativos en Estados Unidos, bueno, en el mundo, de verdad, que tenían ya en curso un examen de Virtual Video Arbitration Proceedings. Y entonces han publicado muy rápidamente su nuevo procedural order for remote
video arbitration proceedings. Entonces ya podemos ver que hay muchas personas que están sugiriendo diversas formas para tomar en cuenta esos problemas. Pero no solamente, claro, las instituciones arbitrales, sino también los gobiernos están adentro. Por ejemplo, es solamente una ilustración. Tenemos este Temporary Measures Act en Singapur. Por orden público, el gobierno declara que va a presentar una ley que da a los que están afectados por sus obligaciones contractuales, maneras de tener un poco de protección por orden público. Para mí, tal vez lo más interesante, no sé si se ve bien, es la instrucción inglesa, porque como es a menudo el caso, los ingleses tienen esta capacidad de unir los intereses del gobierno y del sector privado. Y justamente tenemos esta iniciativa que está más o menos motivado por el UK Construction Leadership Council, que ha declarado con el gobierno conjuntamente la necesidad de responsible and fair behavior. Es decir, una declaración pública que aunque no vamos a cambiar la legislación, que los contratos siguen como antes, que deberíamos por lo menos tomar en cuenta lo que muy bien dicho Eduardo, esta situación totalmente nueva que no tiene ninguna correspondencia. Y entonces una serie de guidelines, sugerencias para dar más flexibilidad, justo a esas cosas que estuvimos escuchando con Maribel, en esta situación, como el diálogo, la negociación debería tener aún más importancia que antes. Entonces, eso me parece otra vez algo muy, muy importante. Y señalo, por ejemplo, este Best Practice Guidance del PLC en Inglaterra, que otra vez, como lo del PCI, al nivel práctico de las empresas, da muchas sugerencias y formularios, model language, etcétera, letters, etcétera, para cartas tipos para las empresas, cómo abordar la cuestión de que vamos a tratar la cosa. Entonces, todo eso me parece muy importante porque tenemos entonces instituciones arbitrales, gobiernos y trade groups, todos que están al lado de los árbitros y las partes intentando abordar el problema. Y todo eso está en el contexto de una serie de informes que ya estaban hechos unos años, en unos casos más, para hacer más eficiente el proceso de arbitraje internacional. En fin, en cuanto a la construcción, para terminar, yo diría que este survey by Queen Mary University del año pasado era muy importante en cuanto a la arbitraje de construcción, porque Queen Mary ha identificado efectivamente, como veis en el texto que está aquí al lado, los problemas más básicos en cuanto a la eficacidad del arbitraje internacional. Entonces, yo creo que claramente, Álvaro, lo de las audiencias virtuales va a extender, va a ser casi lo normal, por lo menos para los años que vienen. Y si lo hacemos bien, lo vamos a tomar en cuenta de una forma adentro del contexto de este trabajo histórico para hacer más eficiente el sistema. Muchas gracias, Steve. Bueno, yo creo que efectivamente cada vez va a haber un incremento mayor de audiencias virtuales, por lo menos hasta que la situación se resuelva. Pero se han suscitado algunas dudas. Y, el otro día asistí a un seminario de la LCIA donde intervenía una juez de la Queen's Bench Division y nos contaba que ella no veía ningún problema sobre el due process en las virtual hearings y que incluso estaban celebrando virtual hearings
en causas penales con preso. Sin embargo, asistía a otro seminario donde había jueces españoles y decían que ellos creen que las audiencias virtuales deben ser solamente para audiencias con abogados, donde no haya probablemente declaración de testigos y de expertos. Por tanto, hay posturas contradictorias. En tu opinión, ¿crees que las virtual hearings pueden afectar o poner de alguna manera en peligro el due process o el derecho a la tutela, Steve? No cabe duda que eso es un factor importantísimo. Por eso quería incluir este del Queen Mary, porque ves que cuando se habla de los problemas en cuanto al arbitraje de construcción, la queja principal es ineficiencia por los party tactics, es decir, por el abuso, si puedo decirlo, de una parte del sistema. Y yo diría que justamente las audiencias virtuales pudieran estar sujetos a incluso más abuso. Por ejemplo, si alguien no quiere de verdad que hay progreso en el arbitraje, si cualquier persona reclama un problema de salud que, aunque tal vez es muy marginal, yo no quiero participar, etcétera, en vivo, entonces debería haber una audiencia virtual en la cual el contrainterrogatorio es muy difícil. Claro, tenemos este dinámico, pero, hombre, yo diría que la realidad es que no tenemos muchas opciones. Entonces, los buenos árbitros deberían hacer policía para justamente intentar evitar cualquier abuso. Y yo creo que los tribunales, y hay un tribunal en Inglaterra que ya nos han dado una sentencia, no tengo la referencia, pero en lo cual una parte decía, no deberíamos, señoría, seguir con el arbitraje. Entonces se fue al tribunal. El tribunal ha dado mucho espacio al árbitro, diciendo, bueno, pues eso no es para el árbitro determinar. Si él quiere seguir con un site visit, que lo hace. Y nosotros, los jueces, vamos a dar mucho espacio para controlar la situación adentro del arbitraje. Y eso, desafortunadamente, va a ser, creo, la realidad. Que tendríamos que utilizar audiencias virtuales y que esperamos que con más experiencia lo haremos siempre mejor. Bien. Te quería preguntar también otro de los problemas que se está suscitando ya, Steve. En todo proyecto de construcción, típicamente el contratista presta unas garantías, ¿no? Normalmente un Advance Payment Guarantee y un Performance Guarantee. Algunas de estas pueden intentar ejecutarse en esta situación, es decir, algún dueño de la obra puede sentirse estimulado a ejecutar garantías, particularmente si son abstractas o a primer requerimiento. En tu opinión, ¿es viable precisamente en esta situación solicitar medidas cautelares para tratar de impedir esa ejecución de garantías, Steve? Bueno, siempre es posible presentar una petición de medidas cautelares, que es muy difícil afuera de los hechos de un caso, porque todo depende de los términos de la garantía y la realidad de la situación. Por eso yo creo que este guidance, sugerencias del Construction Leadership Council en Inglaterra es muy importante, porque es un atento declarar que ha cambiado también un poco el dinámico. Y dado la severidad de la crisis, deberíamos aceptar que las partes, incluso los que llevan garantías, tal vez tienen más deber que antes de encontrar soluciones que sean fair and equitable, ¿no? Que están correctos. Y para mí, no sé si puedo poner otra vez este diapositivo porque está bastante adelante, pero es muy interesante que en este responsible and fair behavior, los ingleses hablan de mitigar.
la idea de mitigación está adentro. Y yo creo que probablemente un tribunal arbitral podría decir, bueno, tenemos que ver los deberes de mitigar adentro del contexto del COVID-19. Es decir, que sí hay una posibilidad de negociar entre ellos una solución factible y no es tan dramático que invocar una garantía o algún remedio que está un poco total. Probablemente los árbitros van a pensar mucho antes de aceptar un análisis que está puramente jurídico. Por eso he puesto al final de las diapositivas una interesante publicación de FPI, ¿no? Los gran expertos de perjuicios, en los cuales ellos hablan efectivamente del dinámico en los arbitrajes, con los cuales a menudo los árbitros, incluso si deben aceptar una posición jurídica que les parece un poco severa en la situación, tal vez van a dar más equity cuando vean después la cuestión de perjuicios. Entonces es más que nada, creo yo, una dinámica que se juegue en el contexto de los hechos de los términos del contrato. De hecho, yo quería aludir a dos situaciones puntuales. En la documentación que tienes en pantalla está el Singapore Act por el COVID-19. Y si recuerdo bien, una de las menciones que se hacía ahí, Steve, es que se prohíbe o se considera inadecuado la ejecución de garantías. Luego ahí hay una previsión respecto a lo que dices. Y hay un particular caso en España que se dictó ayer. Un juzgado de Zaragoza acaba de acordar una medida cautelar paralizando la ejecución de unos avales que estaba ejecutando Adidas contra varios de sus franquiciados por no cumplir con el contrato de franquicia, y lo basa precisamente en la cláusula rebus sic stantibus o en la excesiva onerosidad. Es decir, que ya hay jueces, al menos en España, que están considerando la situación de la pandemia como un impedimento para la ejecución de garantías a primer requerimiento. Y te quería preguntar también, Steve, todos sabemos que estas medidas cautelares se pueden solicitar a jueces o árbitros de emergencia. En tu opinión, ¿cuál sería la opción preferible en estos momentos? Bueno, hombre, eso otra vez, todo depende. Yo diría que probablemente un árbitro de emergencia, un poco este sistema que está recientemente creado por la CCI, puede ofrecer una muy buena solución, porque eso, según la controversia, ¿no? Si es algo que está fácilmente tratado con un vistazo rápido y una reacción rápida de un árbitro, yo tendría tendencia a decir que vale la pena evaluar. Y en cuanto a los tribunales, como ya sabemos, todo depende de la jurisdicción. Hay jurisdicciones en las cuales la entrada de un juez, por ejemplo, en India, puede ser nefasto para la justicia a largo plazo. Gracias, Steve. Y ya para acabar con estas preguntas de fondo, te quería preguntar, Steve, claro, estamos hablando en general de situaciones en marcha, de situaciones en movimiento, pero puede ocurrir también que la situación de la pandemia afecta a un contrato que está en negociación, ¿no? En fase precontractual, digamos. A tu juicio, ¿puede admitirse que una parte se retire de esa fase de negociación por la situación, o cómo deberían tratarse esta clase de conflictos precontractuales? Bueno, hombre, yo tendría tendencia a evitar cualquier discusión sin saber mucho más en cuanto al derecho aplicable y en cuanto a la ubicación de las negociaciones. Estoy al final
anglosajón y formación. Entonces, para nosotros tenemos, claro, una doctrina de promissory estoppel, en lo cual si un partido ha cambiado su posición por perjuicio a su perjuicio, un resultado de una negociación. Puede haber tal vez en algunas circunstancias algún remedio, pero es muy, muy, muy difícil. Ya sé que tal vez en Suiza, no sé si tenemos participantes suizas, con la importancia de la buena fe en este jurisdicción importante, tal vez podrían haber otras situaciones. Pero para los anglosajones, lo de un remedio en el contexto precontractual, aparte del equity, que sería la doctrina de promissory estoppel, es muy, muy difícil. Gracias, Steve. Y yo simplemente quería mencionar, antes de dar el paso a las preguntas de los participantes, la importancia de revisar la estructura o el esquema de resolución de conflictos que hayan pactado las partes en el contrato. Es decir, muchas veces, particularmente en contratos de construcción complejos como los que vemos todos los días, las cláusulas de resolución no son solo jurisdicción, no son solo arbitraje, sino que son cláusulas escalonadas. O hay, como decís en el derecho anglosajón, un escalation process, donde hay varias fases, normalmente negociación entre las partes, a veces también mediación y solo al final se llega al arbitraje. Yo creo que es momento para pensar especialmente que esas fases no son gratuitas, no son artificiales y que si surge un conflicto, como están surgiendo ya muchos, se debe ir a través de esas fases con el rigor con que las partes lo han pactado, porque si no estamos destruyendo la arquitectura de resolución de conflictos pactada por las partes. Es verdad que a lo mejor pueden ser demasiado largas para la situación actual y naturalmente está en el derecho de las partes siempre novarlo si lo consideran oportuno. Ahora, lo que sí diría es que acudir directamente a un arbitraje a la jurisdicción sin haber intentado la negociación o la mediación previa e incluso el reajuste o adaptación del contrato, creo que no va a ser visto con buenos ojos por los árbitros y por los jueces y, por tanto, ante la situación que nos encontramos y en línea con los documentos que nos has aludido, Steve, de hay que intentar resolver primero los conflictos entre las partes, creo que tanto las empresas constructoras como los dueños de la obra deben ser especialmente conscientes de esta necesidad en este momento y nosotros como abogados de todos ellos también, por supuesto. Bien, y con esto abrimos el paso a las preguntas. Aquí, desde luego, no veo ninguna registrada, salvo error. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. No hay ninguna. Álvaro, hay una pregunta. Bien, yo no la veo, pues si la puedes tú mencionar, Colette, quizás sea adecuado. Es una pregunta de Pablo López Garde, que dice, ¿cuál sería el plazo razonable a conceder en opinión de Maribel si el retraso de un mes hace que el contratista se salga de la ventana de trabajo? Cambiamos de temporada seca a lluvias y se retrasa un año la ejecución. No cabe aceleración lógicamente, pero el retraso al margen de plazo empleado conllevará el incremento de costos por tener que hacer mantenimiento de la obra durante este periodo. O tendríamos que ir a la resolución porque casi se frustra el objeto del contrato. Sí, gracias. Pues efectivamente, por eso mencionaba al principio que hay que ver cómo impacta al programa de las obras. No es lo mismo la estación seca que la estación de lluvias, no es lo mismo lo que se puede hacer en las distintas estaciones. Entonces, por eso mismo, los que analizan los programas son capaces de ver si hay holguras. Una obra, en el fondo, es una concatenación, como todos sabemos, de tajos de trabajo. Algunos transcurren en paralelo, otros transcurren en secuencias y hay ciertas holguras. Si por efecto de la
de la fuerza mayor, de lo que haya motivado esa ventana de no poder realizar una serie de actos de ejecución de las obras, se afecta de tal forma que se pierden ciertas holguras y esto impacta a la fecha final de entrega prevista para la entrega de las obras, pues vamos a tener una situación de retraso. Creo que planteaba la pregunta también si podemos llegar a una situación de eventual resolución. Bueno, pues habría que verlo caso por caso si esto frustra el objeto del contrato o no. Eso es una cuestión que habría que ver caso por caso. En cualquier caso, los contratos a veces suelen contener unas provisiones y, por ejemplo, los contratos FIDIC las contemplas, en virtud de la cual cuando hay una acumulación X ya prepactada de días en los que no se puede continuar con la actividad o con la obligación, no se puede incumplir una parte sustancial de la ejecución de las obras durante un plazo determinado, por defecto pues, se suele establecer unas 12 semanas, cualquier parte puede tener derecho a instar a la resolución del contrato. ¿Vale? Se habla de 84 días o de 140 en periodos alternos. Entonces, bueno, pues esto nos puede dar también un cierto índice de qué soluciones están articuladas contractualmente en algunos ejemplos. Y para completar lo que acaba de decir Maribel, yo creo que, al menos bajo derecho español, y es la solución que recoge CIDI, como bien ha anunciado Maribel, nadie está obligado a continuar vinculado contractualmente cuando la prestación ya no le es útil. La cuestión es si el retraso de un año en una planta puede determinar que la prestación no sea útil. Si es, por ejemplo, una planta eléctrica, pues probablemente lo que ocurrirá es que será útil, pero más tarde, con lo cual habría que distribuir los costes indirectos que genera ese retraso. No sé si Eduardo o Steve quieren añadir algo al respecto. No. Me parece bien, Laura. Hay otra pregunta, no sé si... Sí. Una pregunta de Oscar Rodríguez Barrio. En lo referente a arbitrajes ya en fase de ejecución o incluso en espera de laudo, ¿qué afecciones a los plazos podrían esperarse? Bueno, yo diría que todo depende de los árbitros. En fin, estoy en contacto con varios abogados que están con enormemente estrés, porque me dicen, bueno, tuvimos 2 semanas previstas para audiencias en julio y ahora tenemos testigos en 4 países. Yo tengo un testigo en la Turquía, no puedo ni sacar el señor y no es claro que puedo ni presentarle según la ley local sin tener problemas, etcétera. Entonces, es un tipo de caos y lo bueno, digo yo, es que en eso el arbitraje es mucho mejor que el tribunal, porque tenemos toda la flexibilidad para encontrar una solución ad hoc en función de las circunstancias. Pero sí, esas cosas, incluso los arbitrajes en fase de ejecución, presentan problemas enormes. Quizás añadiría también que, salvo que se encuentre quizás en fase de dictado de laudo, en cuyo caso creo que los árbitros, precisamente por la flexibilidad que invoca Steve, pues tienen menos dificultades, pueden seguir trabajando y deberían poder continuar elaborando el laudo. Yo lo que tenía es un comentario, Álvaro, a lo que tú decías sobre la conveniencia de respetar las cláusulas escalonadas. Y ahí, en mi experiencia, debiéramos ponerle énfasis a las juntas combinadas de disputas. Las juntas combinadas de disputas pueden permitir que sin romper la dinámica contractual, este tipo de discusiones se eleven
¿no? Y las partes continúen la relación en forma armónica. Entonces creo que el tema de las juntas combinadas de disputas en situaciones como estas se vuelven de mucha mayor importancia y de mucha mayor relevancia ahora. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Fenomenal. Pues no sé si hay alguna pregunta más, Colette, igual tú nos puedes indicar. Yo no veo. Hay dos preguntas más, pero tenemos que acabar en pocos minutos porque tenemos otro webinar después. Entonces quizás da tiempo a una pregunta adicional. Sí, entonces, Heidi López, la pregunta es, en Colombia, la Corte Suprema, a propósito del COVID-19, ha venido construyendo el principio de solidaridad para revisar la relación contractual entre las partes, entendiendo este principio como la flexibilización de la visión del contrato, tanto para las partes como para el intérprete. ¿Creen ustedes que este principio resulte aplicable en el contexto internacional bajo las actuales circunstancias? No se escuchó bien. ¿El principio de la flexibilización de qué? De la flexibilización de la visión del contrato, tanto para las partes como para el intérprete. Yo no sé, Álvaro, si tú pudiste entender el... Sí, creo que la pregunta la basa Heidi López en que el Tribunal Supremo colombiano ha establecido un principio de solidaridad entre las partes en el cumplimiento de los contratos, y lo que plantea es si ese principio de solidaridad, que entiendo que es de flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, resulta más aplicable todavía, si cabe, en la situación actual. Yo creo que por razones geográficas te corresponde, Eduardo. Sí, porque además el código ecuatoriano es hijo del colombiano, digamos. Bueno, mira, aquí va a haber un apogeo, un apogeo de la aplicación de la teoría de la imprevisión, en definitiva, y de la aplicación de la buena fe, del principio de buena fe en la ejecución. Tú contabas que un juez en Zaragoza ya ha paralizado la ejecución de unos avales por excesiva onerosidad, que no fue prevista al celebrar los contratos, pero que las circunstancias hoy día las hacen excesivamente onerosas. Y eso es lo que va a pasar. O sea, todas las disputas que se están produciendo hoy están relacionadas con el cambio de circunstancias y con las dificultades que no constituyen fuerza mayor necesariamente, porque no necesariamente hay imposibilidad de ejecución, pero hay un cambio de circunstancias que hacen más difícil o excesivamente oneroso el cumplimiento de prestaciones generales, ¿no? Que van a dar una patada en la mesa. Van a dar una patada en la mesa de todas las relaciones comerciales. Y esto no va a poder manejarse con la letra rigurosa de los contratos como fueron negociados, o de la ley como fue escrita. Y probablemente a eso se refiere la doctrina de la Corte Suprema Colombiana de la flexibilización de las relaciones contractuales en cada parte, con base en la obligación de ejecutar de buena fe los contratos. Va a tener que sentarse a negociar. Eso es lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador acaba de aprobarse una ley que en definitiva manda a que las partes renegocien todas sus relaciones contractuales. Y hacia allá va a ir caminando el mundo, y si no entendemos que esta implosión obliga a que nos miremos de nuevo la cara y de buena fe renegociemos lo que se había negociado antes, sencillamente no estamos entendiendo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos ya que terminar. Agradezco mucho a todos los asistentes su atención y sus preguntas, y a Maribel, a Eduardo, a Steve
a Jérôme y, por supuesto, a Colette por su participación como ponentes y en el seminario en general. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias, Adiós. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias.